Buenas, bueno, ¿cómo están? De nuevo con ustedes, trayendo más información acerca de otro tema que es sumamente interesante, ¿sí? Hablando con respecto de la condenación. O sea, ¿qué condenación? Porque es que hay que hablar de la condenación, hay que hablar del infierno, hay que hablar de otras cosas más, porque más que todo para los que no tienen a Cristo Jesús y los que tienen a Cristo también, porque el problema de los que tienen a Cristo es que hacen lo que no es conforme a lo que Dios manda hacer o no conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Ese es el gran detalle de esto, de por qué se predica, pues para que la gente entienda, reflexione y entienda que es como Dios dice, pues no es como dicen los hombres, sino como dice la Escritura. Sí, y el tema, esta es la condenación. ¿Sí? Esto aparece en Juan 3:19, pero vamos a comenzar con Juan 3:16 y dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice en el Juan 3:19, dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas obras. Está hablando de obras y hacer lo bueno y hacer lo malo. Sí, y que amaron más las tinieblas que a la luz. Cuando habla de esto, que amaron más la maldad que el bien, que era Jesús en ese momento. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Porque la gente creerá que es la luz normal, pero no es ninguna luz normal. Juan 8:12 dice, habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Este es Jesús diciendo que Él es la luz del mundo. Y en el pasaje anterior dice que no lo amaron a Él, sino que amaron fue el pecado, ¿sí? Juan 9:5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. Jesús dice que Él estaba en el mundo y luz del mundo era. Por eso es que Él después dice que vosotros sois la luz del mundo. Nos deja como luz del mundo y como luz del mundo tenemos que llevar el mensaje, que es lo que hacemos, llevar el mensaje de salvación. ¿Sí? Juan 8:12 dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sabía? La luz de la vida nos la da es Jesús. Juan 12:46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No permanecer en tinieblas. Quiere decir no permanecer en pecado. Así que Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ustedes con respecto a cuando la gente empieza a decir que eso es mentira, que no hay condenación, que no hay infierno, que no hay juicio, que no, Jesús lo dijo clarito, que el Padre le dio mandamiento de lo que había de decir y de lo que había de hablar. Juan 12:50 dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea, lo dijo cuando habla de lo que es condenación y juicio, también infierno, lo habla como el Padre se lo dijo. O sea, que Cristo no vino aquí a hablar por su propia cuenta, como muchos predicadores que hablan por su propia cuenta y dicen que eso no es así, que lo que dice Jesús es mentira. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oye, oyeron lo que dije, ¿no? De cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿la palabra de quién? De Cristo, y cree al que me envió y cree a Dios, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. O sea que si tú no crees en lo que Cristo dijo, no tienes vida eterna y vienes a condenación, ¿sí? Más ha pasado de muerte a vida. Eso lo dijo Jesús en Juan capítulo 5, verso 24. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué te van a condenar? Porque ese es el problema. ¿Por qué nos van a condenar o por qué van a condenar al que no tiene a Cristo? Dice, ahora pues ninguna condenación para los que están en Cristo, no los que no están en Cristo, porque el problema del mundo es que ellos
dicen amar a Cristo, pero no hacen lo que Él dice. Entonces, los que están en Cristo Jesús no hay condenación, los que viven según lo que dijo Jesús, según su palabra. Los que no andan conforme a qué? A la carne, los deseos, a los deseos de la carne, conforme, y sino los que andan conforme al Espíritu. ¿Y cómo ando conforme al Espíritu y cómo ando conforme a la carne? Gálatas capítulo 5, verso 16 te dice cuáles son los deseos de la carne. Por eso te los traigo y te los predico y te los hablo para que tú entiendas cuáles son los deseos de la carne. Porque a veces como que se nos olvida o necesitan decirnos algo cuáles son los deseos de la carne. Oiga bien, Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Capítulo 5, verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y estos se oponen entre sí. Y manifiestos son las obras de la carne que son, ¿cuáles son? Adulterio. Si tú andas en adulterio, no andas conforme al Espíritu. Fornicación, si tú andas en fornicación, no andas conforme al Espíritu. Inmundicia, si tú andas en inmundicia, no andas conforme al Espíritu, andas conforme a la carne. Idolatría, si tú eres un idólatra, tampoco andas conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Hechicería, tampoco andas haciendo hechizos, andas haciendo brujería, tampoco andas conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Enemistades, cuando te la pasas en pleitos. Dice pleitos también. Celos, cuando tú te la pasas celando todo, ¿sí? Estás en la carne. La ira también, estás en la propia carne, estás en el cuero pelado, como dicen por ahí. Contienda, anda contendiendo con los demás. Disensiones, ¿sí? Herejías, envidia, homicidio, borrachera, o sea que tú te la pasas alcoholizado, borracho, y entonces dice que te vas para el cielo. No, porque andas en borrachera. Orgías, andas haciendo orgías. Y cosas semejantes a esta, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo no sé, pero a mí me parece muy claro. Los que hacen tales cosas, los que practican tales cosas, no heredan el reino de Dios. Por eso yo no puedo mandar a todo el mundo para el cielo, porque entonces, ¿cómo hacemos con lo que dice la Escritura? Lo que dice Gálatas, capítulo 5. Entonces, se equivocó la Biblia. Se equivocaron los que escribieron la Biblia. Jamás. Ahora fíjense, Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5, verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Necesito crucificar la carne con mis pasiones y deseos. No darle la comida o lo que le apetece a la carne, que son, vuelvo a repetir, Gálatas capítulo 5, verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado, usted ha crucificado esos deseos, la envidia, la ira, la orgía, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contienda, ira, disensiones. ¿Usted ha crucificado eso? A mí me parece que no, porque mucha gente dice, el que me la hace me la paga, ¿sí? Y mucha gente odia a su hermano, a sus familiares. Yo lo odio, lo detesto, no lo amo. O sea que te amas a Dios, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Sigue sucediendo teniendo pasiones y deseos. Así que Mateo capítulo 12, verso 37 dice, por tus palabras serán condenados, por tus palabras serás condenado. Lo que tú dices, te van a condenar por esas palabras que tú has hablado. ¿Sí? Juan capítulo 5, verso 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Este pasaje yo necesito explicarlo un poquito más. Mire, el capítulo 5, Juan capítulo 5, verso 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Yo voy a explicar esto porque mucha gente dice, yo hice lo bueno, yo hice lo bueno, yo hice lo bueno, me voy para el cielo. No se trata de que si tú mataste, robaste, o si tú violaste a alguien. No, se trata de que tú no cumples los mandamientos de Dios que dice no matarás, no robarás, no
codiciarás y bueno, y muchos más, ¿no? Lo que ya les acabo de hablar acerca de Gálatas. Esos son, cuando tú practicas o andas en la carne, esos son lo que a Dios desagrada, ¿no? Entonces, fíjense, Jesús está diciendo que la hora viene y ahora es cuando los que oigan la voz del Hijo de Dios, ¿sí? Resucitarán. ¿Sí? Que el que cree en Él ha pasado de muerte a vida. Esto lo dijo Jesús cuando estaba en vida y los muertos habla de las personas que lo estaban oyendo. No habla de unos muertos literales. Después de eso hablaremos más adelante, lo que es la muerte espiritual y lo que es la muerte física. Ahora, cuando Jesús habla en capítulo 5, verso 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación, esto no significa que tú hiciste lo bueno y que tú hiciste lo malo. No, esto está hablando del Antiguo Testamento. Yo por eso quiero especificar y aclarar este punto, porque está hablando desde el Antiguo Testamento. Todos los del Antiguo Testamento, los que hicieron lo malo, saldrán a resurrección de condenación, y todos los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Porque la Biblia es porque dice cuando los que oyen su voz, ¿sí? ¿Qué? ¿La voz de quién? Es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Cuando todos los que están en los sepulcros, y habla de sepulcro, oirán su voz. Está hablando de los que están muertos en el sepulcro. Aquí especifica sepulcro. Usted se lee del capítulo o si se quiere leer todo el capítulo, se lo puede leer de Juan capítulo 5, verso 28, cuando Jesús está hablando es acerca de los muertos vivos, o los muertos que están vivos, pues. ¿Me explico? ¿Qué les quiero decir con esto? Acuérdense que Jesús habló y dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Como un muerto va a enterrar a otro muerto. Está hablando acerca de... Y también Jesús dijo, vosotros estáis muertos en delitos y pecados. Entonces está hablando de esa muerte, ¿no? Que por cierto lo vamos a hablar más adelante. Pero cuando habla de esto, de que los que están en los sepulcros oirán su voz, está hablando de los antiguos testamentos, porque acuérdense que Jesús no había resucitado. Todos los que estaban del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, no un nuevo pacto. Entonces dice que van a salir a resurrección de condenación lo que hicieron lo malo y a resurrección de vida lo que hicieron lo bueno. En esta parte es donde se especifica. Pero cuando tú vas y oyes a Pablo, dice los muertos en Cristo. Entonces la cosa empieza a cambiar porque son los muertos en Cristo que van a resucitar. Ahora, en el nuevo pacto, los muertos en Cristo, los muertos que creyeron en Jesús es que van a resucitar. Pero en el antiguo pacto era esto, ¿sí? Especificando esto para que podamos entender las cosas. Jesús, yo creo en Jesús, ¿sí? En su palabra y voy a resucitar, tengo vida eterna. Si yo no creo en Él, no voy a resucitar. Así que el mundo está sumamente equivocado creyendo que ellos se van al cielo si no tienen a Jesús como el Salvador. Y esto es una gran verdad. Mateo capítulo 23, verso 33 dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Qué condenación si no hay infierno? No hay condenación. Según los testigos de Jehová dicen que no hay condenación. ¿Sí? Y en Hebreo capítulo 12, verso 23, a Dios el juez de todo. O sea, Dios, bueno, quiero hoy especificar, Dios hoy es Padre de todos. Pero el día del juicio, Dios no va a ser Padre, Dios va a ser juez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú necesitas estar en vivo, en vida, es que tú puedes recibir, en vida es que tú pecas, tú tienes carne y la carne es la que peca. Después lo voy a especificar más adelante. Y si ya no tienes carne, entonces ¿cómo te regresan a la tierra? Si ya no tienes un cuerpo, sino que se desintegró, ¿cómo te regresan para que pidas perdón? No. Es si ya mueres, si ya tú mueres, el cuerpo, porque también tengo que hablarles acerca de la muerte, ¿no? Lo que es la muerte física y la muerte espiritual. Cuando ya tú mueres, el cuerpo, el espíritu y el alma se separan. Hay una separación y eso es lo que se produce por muerte. Entonces, si ya mueres, te sales del cuerpo y ya el cuerpo se pudre, ya no puede hacer nada por tu cuerpo, a menos que Dios haga un milagro como hizo con Lázaro. Pero ese asunto que ya, o que vas al purgatorio y te van a purgar y después te vas, no. Así como cae el árbol, dijo Jesús, así, que si caes, si mueres en pecado, te pierdes. ¿Y qué es lo que pasa cuando te pierdes? Bueno, lo que pasa cuando te pierdes es que tú tienes que pagar. ¿Qué tienes que pagar tú? Vas a pagar tu pecado
con tu vida. ¿Por qué? Porque no aceptaste la vida de Cristo Jesús, porque no aceptaste al Salvador. Entonces, cuando mueres, tienes que pagar tu pecado, tú mismo pagas tu pecado. Pero como Cristo pagó el pecado de nosotros en la cruz y yo lo acepto, Él, ¿sí? Su muerte me justifica. Pero si yo no lo recibo porque no me da la gana, porque no creo en Él, porque no existe, porque eso es mentira, entonces yo tengo que pagar mi pecado, que es mío, lo tengo que pagar con la eternidad, eternamente muerto. Eso es una gran verdad. Pero si tengo a Cristo Jesús que murió en la cruz, Él me salva, me justifica. ¿De qué me justifica? Pues me justifica delante del Padre, que yo no soy culpable de juicio. Así que espero que les haya gustado este mensaje. Eh, Pudimos haberlo hecho más largo, pero necesitamos, bueno, otro, ya ustedes saben, un celular un poco más avanzado y un internet un poco más veloz que este. Sí funciona y hace el trabajo, pero necesitamos más veloz. Entonces, es lo que les quiero decir, pues, y que hemos hecho los temas un poco más cortos que la vez pasada, es por esa razón, ¿no? Así que espero que nos entiendan y que se sintonicen con el próximo video. Dios me los bendiga.